Yo la amo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Una pregunta que nos introduce indefectiblemente en la temática amorosa de los vínculos. Cuando hablamos de amor, hablamos de deseo, de necesidad, de pasión, de sexualidad, quizás algo de esto, o no. Quizás también del amor en épocas originarias que tendrán su impronta en los futuros y nuevos encuentros. Así voy transitando la lectura que me va plasmando de interrogantes y de confirmaciones. Pero hay algo que perdura en toda la lectura de su libro, que es el padecimiento, el sufrimiento en el conflicto vincular y sus posibles resoluciones. También está presente en cada caso la tarea del analista vincular a ayudar a descifrar las causas que hacen obstáculos al lazo vincular. Cada capítulo nos reencuentra con conceptos durante todo el texto, como pactos, acuerdos, alianzas inconscientes, repetición, acontecimiento y más. Así navegar entre las letras, recreando en cada página el psicoanálisis vincular. Daniel, creo que tenés muchas cosas para decirnos. Esto ha sido nada más que un pincelazo. Y bueno, empezaríamos por lo que nos sugiere la tapa, cuál fue tu intención de poner esa tapa, y bueno, introducirnos un poco en este libro que de alguna manera, como dije, nos ha apasionado un poco más en la clínica vincular, ¿no? Específicamente de las parejas. Bueno, le damos la palabra a Daniel. Bueno, gracias Ana por tu lectura y tus palabras. Bueno, la verdad que para mí un placer estar con ustedes. Por supuesto, en otras épocas los hubiera visitado, como he hecho tantas veces, en persona. Eh, a ver, le cuento algunas cosas y me meto después con la tapa, ¿no? En principio, digamos que es un libro que reconoce diversas escrituras. Por un lado, algunos capítulos tuvieron una primera versión en distintas presentaciones y la mayoría fueron escritos específicamente para el libro. Pero todos fueron revisitados una y otra vez con un objetivo. El objetivo es cruzar literatura y psicoanálisis. Comprobar que el relato clínico psicoanalítico tiene una especificidad única que lo aleja de la historia clínica, de la anamnesis médica y de una pretendida objetividad a ultranza. Un amigo, Eduardo Müller, dice que Freud inventó un género que es el caso clínico, como un nuevo género literario. Pero además lo que busca el texto es proponer una manera de pensar tanto la clínica psicoanalítica como con parejas como la especificidad de su narración. ¿Cómo cruzar lo literario y el psicoanálisis de pareja? ¿Qué del juego entre realidad y ficción? ¿Cómo contar la clínica respetando a toda costa la privacidad de los pacientes que atiendo? Entonces, bueno, cada capítulo comienza como un cuento, una historia narrada en tercera persona, a veces en primera, que de a poco se va cruzando con pensamientos teóricos y tejidos clínicos implicados, a veces demasiado implicados. Ir y venir de esa tarea no fue fácil y bueno, y agradezco enormemente las lecturas minuciosas que me obligaron a revisar el texto muchas veces. Ustedes saben que corregir
es para muchos escritores el verdadero acto de la escritura. Miren cómo lo dice Liliana Hecker, una maestra de maestros de escritura en la Argentina. Esta frase es para mí hermosa. Dice, corregir no es otra cosa que ir encontrando el Moisés dentro del bloque de mármol. Ni la espontaneidad ni la velocidad son valores en literatura. Tantear, tachar, descubrir posibilidades, equivocarse tantas veces como hace falta, ese es el verdadero acto creador. Y termina diciendo, lo otro es estornudar. Cierta idea, ¿no?, de que la inspiración hace al escritor que de un tiro saca todo, ¿no? Por eso corregir es ir encontrando el Moisés dentro del bloque de mármol, es para mí una definición muy precisa de la escritura. Pero también es un libro que reconoce una red, ¿no? 30 años de pertenencia a la PPG, no me puedo pensar a mí mismo por fuera del atravesamiento institucional. Y también algunos de estos escritos fueron revisados en distintos lados. Posiblemente alguno de ustedes, si lo lee, va a reconocer, de este caso hemos hablado, en Córdoba, ¿no? Específicamente. Bueno, ahora sí, quiero contarles un poco la historia de la tapa. Hace más de 20 años, con Lili, mi esposa, teníamos muchas ganas de conocer París. Nuestros hijos ya estaban en edades de quedarse unos días entre abuelos, y así un día nos decidimos y nos fuimos para allá. En Buenos Aires, en el medio del vuelo, nos enteramos que en Buenos Aires Chacho Álvarez renunciaba a la vicepresidencia de la Nación, iniciando una debacle que terminaría en helicóptero unos meses después. Una tarde fuimos al Museo de Orsay y vi por primera vez el cuadro de Degas que hoy ilustra la tapa del libro. Quedamos ambos muy impresionados y en ese momento pensé, si algún día escribo un libro sobre parejas, esta tendría que ser la tapa. Compré una postal, no sé si me ven ahí, esta postal, que es la postal del cuadro. Compré una postal y me olvidé del asunto, totalmente. El año pasado me puse a buscar ilustraciones, dibujos y pinturas para la futura tapa y de pronto en esa búsqueda me encontré con este cuadro y ahí volvió el recuerdo. Si quieren algo de pareja del autor, ya puede empezar a vislumbrarse aquí, porque por supuesto que mi esposa Lili tenía guardada la postal, me la trajo y ahí eso terminó de armar el rompecabezas del recuerdo. Vamos a la tapa. En un café una pareja, una prostituta y un vagabundo. Entre ellos la abstenta, una bebida que regó la Belle Époque, pero que tuvo que ser prohibida por su altísimo nivel de toxicidad. Él mira, vaya uno a saber a dónde. Fuma, toma un café, quizá para bajar el exceso de absenta. Ella con su copa aún llena es la imagen del ensimismamiento y la soledad. Pareciera no existir nada entre ellos, más que la ausencia y la desolación. Es un pequeño lienzo de 1 metro por 70. No pretendo hacer un análisis profundo de la pintura, solo decir que en la época en que nacía la fotografía, el cuadro está pensado como una foto. De hecho, Degas terminó siendo fotógrafo hacia el final de su vida. Está pensado como una foto mal ubicada, mal enfocada, con la pareja en el extremo superior derecho y no en el centro como solía pintarse hasta allí.
La mano y la rodilla del vagabundo están cortadas. ¿Mm? La mesa no tiene soporte alguno, pero sobre todo las expresiones brutales de los rostros terminan dando nacimiento a lo que después se llamó el impresionismo. La obra causó un escándalo por mostrar con una audacia hasta ahí desconocida la degradación social. Las líneas oblicuas, la perspectiva. Fíjense que con mucha genialidad las diseñadoras de la tapa ubicaron el título también en diagonal, respetando las líneas oblicuas. Mi nombre también lo habían puesto en diagonal, pero yo no lo aguanté, les pedí que lo pusieran derecho. Las líneas oblicuas y esa perspectiva da lugar a una sensación de deslizamiento e inestabilidad. Una prostituta y un vagabundo de alguna forma emparejados, el alcohol y el vacío de la botella y el vacío de esos rostros. Marcela preguntaba por qué elegí la tapa, ¿no? Y yo diría, ¿acaso no son estos los rostros con los que muchas veces nos llegan las parejas a las consultas? ¿No es esa inestabilidad estructural la que impregna el sufrimiento que los aqueja? Cuando la vi, pensé que tranquilamente podría ser una pareja en la sala de espera de mi consultorio. Y a pesar de haber sido pintada en 1873, 150 años atrás, nos muestra un dolor actual, el de lo imposible del emparejamiento absoluto. Cabría preguntarse, ¿y entonces qué? ¿No existen acaso parejas suficientemente buenas, parafraseando a Winnicott, que no sean ni por asomo esta, pero tampoco aquellas edulcoradas de las revistas, como la revista Caras o Gente, que enmascaran el dolor para la gilada mostrando una vida perfecta? Bueno, de eso se trata este libro, del arduo camino del amor, de sus quiebres, sus arreglos, de lo posible en lo imposible, de lo deseable en lo incierto, de la ternura, como decía Ulloa, de la ternura como revolución, y de la puesta al lazo con el otro por sobre la inescrupulosidad de la muerte. Así que bueno, agradezco que estén acá y vayamos trabajando algo del libro. Bueno, gracias Daniel. Como para meternos en tema entonces, vamos a continuar con esto. Y el capítulo que acá en Córdoba habíamos elegido para poder trabajar entre todos, porque la idea es armar una especie de conversatorio para propiciar el intercambio entre todos y que todas las miradas de todos los que podemos conocer el material del caso podamos recrear con conceptos, con ideas, con hipótesis. Yo voy a leer, hecho un resumen de más o menos los puntos más importantes del caso, y después Damián y Guadalupe van a interpretar algunas viñetas de ese relato como para ejemplificar aún más de qué se trata. Yo voy a contar entonces, el capítulo es el capítulo 3, se llama Ella rica, el pobre, entre la historia y el acontecimiento. La pareja que vamos a analizar corresponde a Maxi y a Miriam. Ellos tienen 3 hijos saliendo de la adolescencia. El mayor se fue a vivir con amigos
y los otros dos lo están pensando cuando terminen los estudios. La vida de la familia fue dura económicamente al principio y con los años más exitosa en ese sentido. Maxi aparece como un hombre ambicioso, siempre con deudas, con créditos, con mudanzas, en lugares más costosos para estar mejor. Miriam se dedicó a la crianza de los hijos y hace poco puso un vivero con su hermana. Maxi es médico y ahora quiere un nuevo crédito para volver a mudarse de casa a un mejor barrio. En 30 años, Miriam dice por primera vez no. No quiero más deudas, no quiero más mudanzas, no quiero más hipotecas. Miriam dice vivir bien así. Amenaza con separarse a pesar de que lo ama. Miriam es una mujer delgada, de contextura pequeña, vegetariana, ama la vida al aire libre y la comida sana. Corre maratones que le dan mucho placer. Maxi es médico, trabaja mucho, viaja mucho, va a otras provincias los fines de semana. Es incansable en su profesión. Maxi fue engordando con los años, llegando a tener una obesidad mórbida. Le realizaron una cirugía bariátrica, bypass, y en los últimos años bajó 30 kilos, pero no siguió bajando como esperaba. Miriam se pregunta, ¿cómo me dejé estar? ¿Cómo no vi dónde estábamos yendo? Quizás aludiendo a una desmentida compartida sobre los problemas de salud de Maxi. Miriam manifiesta no querer ser más cómplice en esta vida mortífera de Maxi. Contaré algunos pasajes de la vida, tanto de Maxi como de Miriam, de sus familias de origen. Miriam es hija de dos sobrevivientes de la Shoah. Su padre tiene 94 años y aún vive. Su madre murió hace tiempo. Miriam dice, mi madre vivió por error. ¿Por qué esto? Pues ella de joven había sido destinada en los vagones del tren a un campo de exterminio. Pero el vagón donde iba ella lo desviaron y se salvó. El resto de la familia de Miriam, que iba en otro vagón, murieron todos. De la madre de Miriam. ¿Cómo? De la madre de Miriam, sí. La madre de Miriam. Sí. Esta historia fue silenciada entre sus padres. Casi no se hablaba de eso. Pero cuando muere su madre, el padre le da lugar al relato. Se habla de estos hechos de la historia. Para el padre de Miriam, la casita y el negocio que tenían le alcanzaban. La vida para él era un regalo, después de los horrores vividos. Eso es en cuanto a la historia de la familia de Miriam. Vamos a lo de Maxi. Maxi proviene de una familia que fue muy poderosa en lo económico y en lo social. Un día, volviendo de un viaje, los padres tienen un accidente y muere su madre. Quien manejaba era su padre y nunca pudo superarlo. Es así como sucumbe en depresión. Se funde económicamente y pierden todo. Maxi y su hermano, que iban en esa época al secundario, tienen que salir a trabajar. El padre de Maxi pagó con sus bienes las deudas y los que no alcanzaron a cobrar lo denigraron hasta considerarlo un estafador. Maxi se propuso limpiar el apellido y dice que lo consiguió. Bueno, ahora vamos a pasar a Damián y a Guadalupe,
quienes nos recrearán algunas viñetas de este relato. Damián y Guadalupe pueden empezar. Bueno. A Damián no lo veo. Sí. Damián, no tenés audio. Ahí está. ¿Ahí sí se me escucha? Sí. Ahí está, perdón. Sí, Damián. Bien. Yo vengo puteando y ella me habla de tomates. Muy lindos, rojitos, duritos. Me muestra la bolsa sonriente. ¿Sabes los quilombos que tuve hoy con la bolsa de comercio, la verdadera? Esa que define nuestro futuro. Y vos comentás con, qué lindos tomatitos. Así está todo el día, todos los días. Estoy cansada, triste. Tenemos todo para ser felices, pero él está amargado, enojado, parece que no le gusta la vida. Puede ser, tiene razón, pero el problema es que Miriam vive en una burbuja y soy yo quien tiene que sostenerla. Acaba de terminar de pagar la hipoteca con la que compraron un consultorio. Y ahora vamos por la casa con jardín, en un barrio bien, no como el que vivimos, porque por primera vez en estos 30 años, después de todo esto, digo, no. No entiendo su no, si siempre dijo sí. Es que no quiero seguir viviendo así, con deudas interminables, con placeres escasos. No estoy dispuesta a acompañarte en esta locura, estoy harta, digamos, te amo un montón, pero me voy a terminar separando. Ambos estamos en análisis hace un tiempo, aunque no se note. Mi analista dice que yo pertenezco a un ejército de alienados que recorren el planeta pensando siempre que la vida está en otras partes. Siento que no me alcanza nada. A ver, la teoría la tengo, pero no puedo cambiarlo. Sí, a mí siempre me gustó como el ímpetu que él tiene por ahí. Yo vengo de una familia muy quedada, entonces cuando lo conocí fue como que, bueno, me impactó así como su impulso vital. Estábamos haciendo el CBC en la facultad, yo quería estudiar para ser ingeniera agrónoma y él el médico. Estábamos cursando 2 materias en el CBC y bueno, ese año me enamoré. O sea, me enganché por esto, porque bueno, me impresionaba su impulso vital, digamos. Siempre planificaba todo, tenía muy claro a dónde quería llegar, cómo hacerlo, me impresionaba su visión de futuro. Y yo apenas podía con las materias de la facultad, era como un plan demasiado grande para mí. Y bueno, ese es un tema. Lo que es demasiado para mí, para él es poco. Siempre fue así, como bueno, yo lo seguí. Mal no te fue. Vos fuiste aprovechando todo lo que yo te iba consiguiendo, ¿o no? Sí, pero no puedo más. O sea, tus planes antes tenían sentido. Me enganchaba, me parecían bien, te admiraba por tus proyectos, por tu capacidad de esfuerzo. Ahora me pareces un loco, o sea, nada de lo que decís tiene sentido. Una casa con pileta, digamos. ¿De dónde sacaste eso si ni siquiera te gusta nadar? Y bueno, además, bueno, el sobrepeso. Me da miedo, tengo miedo de que te mueras. No sé si siempre fue cómodo para mí. Puede ser, digamos. Es verdad que por ahí yo aproveché de él como un empuje que yo nunca tuve, pero éramos socios, fuimos socios. Yo hacía todo lo necesario para que él pudiera desplegarse, pero ahora yo no me siento socia, me siento cómplice. ¿Estamos? Bueno, yo voy a dar algunas ideas de lo que a mí me hizo pensar el caso.
Y después abrimos el intercambio para que con todos estos elementos que sabemos de Max y Miriam, podamos empezar a trabajar, a largar hipótesis, a lo que cada uno pudo haber pensado, a lo que a cada uno le sugiere el material. Así es que voy a decir algunas ideas que yo pensé. Miriam y Maxi arman un vínculo en apariencia estable y exitoso, pero que se fisura seriamente a los 30 años de estar juntos. El hasta acá llegamos de Miriam muestra una posición subjetiva que la singulariza y la despega de ese aparente proyecto común que Maxi ciegamente creía que tenía. Ahí dice Maxi, su no lo entiendo, y creo que en eso es muy sincero. Él no entiende porque no entiende las discontinuidades, los cortes que él no puede producir. La muerte de la madre, el derrumbe de su padre, la debacle económica. Él no puede duelar. Su vida se transforma en una lucha para reivindicar la dignidad de su padre. Maxi casi no tiene vida propia. No puede perder lo perdido. Algo de esto, yo me pregunto, ¿se vincula a su obesidad? Y por supuesto que tampoco puede entender el no de Miriam. Miriam con el relato del padre logra pasar a otra cosa. Un relato que a mi entender casi en Miriam tuvo como el efecto de interpretación, ¿no? La madre recobra vida a partir del nombre que le ponen al vivero. Reverdece y florece de otra manera en la historia. Esta pareja tenía una vida hipotecada. Cada nuevo crédito, pregunto yo, ¿sería para ellos la ilusión de salir de una vida mortífera y pasar a algo nuevo? Como que cada casa nueva iba teniendo la ilusión para ellos de que algo nuevo también iba a cambiar en el vínculo. Miriam tiene la posibilidad de elegir. Maxi también, me pregunto yo. ¿Podrá este vínculo dejar de hipotecarse y vivir algo nuevo? El vínculo le sirvió a Maxi para su ambición y le sirvió a Miriam para este desgano, para esta actitud pasiva que siempre tuvo. Y la última pregunta que me hago, o que se la hago a Daniel si es que puede tener más información sobre qué pasó, ¿no? con Maxi. ¿Por qué engordó tanto Maxi? Que en su tejido adiposo, obsceno, ¿qué otras cosas tendrá, además de lo adiposo, ¿no? Todos los duelos no resueltos, toda esta familia a la cual tiene que reivindicar. Bueno, dejo estas preguntas abiertas para que nos puedan servir, más todas las que ustedes pueden tener en mente. Y bueno, pongámonos a trabajar sobre el caso, aprovechemos que lo tenemos a Daniel para que nos pueda nutrir y enriquecer en estas hipótesis. ¿Puedo decir algo? Sí, mucho, no algo, mucho. Bueno, en principio agradezco la dramatización a Damián y a Guadalupe, que fue hermosa
la forma en que lo pudieron transmitir con los gestos y los tonos de voz. Y bueno, por supuesto a Ana por todo el trabajo que te tomaste en ir recorriendo el texto. Este es a ver, hay un primer capítulo en el libro que es un poco introductorio sobre las problemáticas del amor, y después hay dos capítulos, el segundo y el tercero, que tienen que ver con la elección de pareja, la historia y el acontecimiento. Después se va para otro lado el libro, ¿no? Este es el tercer capítulo. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que me impactaron de esta pareja, entre otras, es que en la segunda entrevista ellos empiezan a relatar la historia, cosa que no es necesariamente así en la mayoría de los casos. Hay parejas que uno no sabe demasiado de la historia de los dos hasta bien entrado el análisis, que no es el centro de la cuestión, y ellos se mandaron de entrada por ahí, como si, digo, a mayor presencia de la historia de los dos, a mí me parece que cuando todo se juega en la historia y en la repetición, estamos más cerca de las patologías más serias del vínculo, ¿no? Donde ellos no hablan mucho de lo que pasa entre ellos, tanto como de la historia a la que se remiten, ¿me explico? Acá hay algo muy llamativo, digamos, que es, hay un desencadenante de la crisis que lleva a la consulta, y ese desencadenante es un hecho, no es un acontecimiento, es un hecho, un suceso. Muere la madre de Miriam. Cuando muere la madre de Miriam, se rompe un pacto entre sus padres, un pacto que había entre el padre y la madre de Miriam, de que del origen de la Shoah no se habla. Muerta la madre de Miriam, el padre empieza a hablar y se descongela una historia que empieza a circular de otra forma y permite que estas chicas, estas hermanas, se apropie de esa historia y terminan, yo digo en el libro, hacen vivero el nombre de su madre, ¿no? Es decir, ponen un vivero y lo nombran con el nombre de la madre, dando cuenta de un proceso de elaboración del duelo. Maxi está en otra escena mientras esto ocurre, ¿no? Está el accidente trágico, muere la madre en el accidente, 3 años después, o sea, en 3 años de depresión el padre se funde y muere, como bien lo contó Ana, y ahí empieza una historia reivindicatoria. Hay una frasecita que les quiero leer. Yo me propuse limpiar el apellido y siento que lo logré. Detesto a esos canallas que lo basureaban y después se hacían los buenitos. Una vez vino a verme uno a mi consultorio. Maxi, querido, me decía, sos toda una eminencia. Y yo por dentro pensaba, viejo del orto, ese cáncer de piel te va a matar y aunque yo quisiera no voy a poder evitarlo. ¿No? Para que vean en qué estaba Maxi, digamos, ¿no? Cómo ahí, como bien señala Ana, hay una serie de duelos. Es una hipótesis posible, ¿no? Que la adiposidad recogiera el conjunto de lo no duelado y que se haya instalado en él en esa forma, como en otro podría haber sido en otro formato, ¿no? Pero la obesidad lo estaba matando a él. Y me parece interesante ver cómo ellos tienen un pacto de inicio que rige toda la vida, ¿no? Cada uno sigue en la suya, ella arma familia, él arma dinero, de eso mucho no se habla, ella dice que sí a todo, pero la muerte de la madre corta la dinámica
permite un tipo de movimiento en la vida de ella. Es interesante cómo muchas veces las parejas no llegan así. A alguno de los dos le pasó algo y empezó a cambiar todo. Lo que se podía ya no se puede porque uno de los dos entró en otra escena. Y el otro va a tener que hacer algo para acomodarse y para elaborar esa nueva posición o se va a romper el vínculo, digamos. Las dos alternativas son posibles, ¿no? Me pareció muy interesante. Yo ahí en el capítulo del libro trabajo mucho ciertos conceptos de Piero Lanier, no viene mucho al caso ahora, pero lo quería nombrar, que tiene que ver con el fondo de memoria. ¿Y qué pasa con cuando el fondo de memoria está congelado y no se lo puede traer a escena, ¿no? Y una última cosa, era muy impresionante verlos, como cosa contratransversal, ¿no? Porque ella era una mujer muy bonita, pero era un fideo, no sé si me explico, era fibra, una mujer que corre maratones de 42 kilómetros, siendo una mujer con 3 hijos grandes, o sea, no era una nena ella, digamos. Pero era muy impresionante porque ella era vegetariana, amaba la vida al aire libre. Y al lado de él, o sea, yo lo cuento en el libro, él no entra en las sillas de mi consultorio. Yo tengo que conseguir, en la primera sesión se sienta en el diván. Tengo que conseguir una silla sin apoyabrazos. Las que tengo en el consultorio tienen apoyabrazos. En esa época la gente venía al consultorio, digamos. Y tengo que conseguir una silla sin apoyabrazos para que él se siente. O sea, era muy impresionante ver Laurel y Harley, ¿no? El gordo y el flaco, digamos, aquella escena tan característica, pero era muy impresionante verlos porque uno no entendía cómo esta gente estaban juntos, o sea, que compartían, ¿no? Bueno, paro ahí y los escucho y las escucho. Y es muy impresionante esto de que cómo Guadalupe ya termino con esto chiquito. Guadalupe lo dijo muy bien, ¿no? Cuando ella dice, perdón, Damián, cuando él dice, no entiendo por qué dice que no, si siempre dijo que sí, ¿no? Como la emergencia de algo del otro que rompe la inercia. Perdón, sí, no sé quién iba a hablar. Sí, yo pensaba que en un párrafo, Daniel, vos pones el vínculo cruje. Y yo pensaba si se le podía agregar algo a ese vínculo. ¿Es el vínculo simbiótico cruje? Digo por cómo se manejó durante 30 años esta pareja, ¿no? Casi como que todo era así. No había nunca oposición. Era una especie de bloque, el vínculo, que aparentemente iban para adelante con el mismo proyecto, digamos, ¿no? Por eso digo, el proyecto se rompe, pero también se rompe el vínculo con ese no que los separa y los singulariza a cada uno de ellos en distintos momentos, ¿no? Claro. Pregunto si Bueno, podríamos hablar de un vínculo, del crujir de un vínculo simbiótico, ¿no? bueno, dejemos rodar ¿Puedo hablar? Sí, Cristina, y después estaría Daniel. También les queremos compartir de que está el equipo de docentes de pareja, que también está acá para realizar preguntas y para generar ahí el intercambio. Bueno, ahí Cristina, y después estaría Daniel. Bueno, a mí me parece interesante de ese no, la diferencia que hacen entre cómplice
de entre socio y cómplice, ¿no? Que me parece un pasaje interesante como para iniciar el tratamiento. Abre toda una interrogación acerca de ese pasaje, ¿no? De haber sido socio a ser cómplice. Y entonces de donde ya no quiere más esa situación, ya no quiere más, se Claro. pregunta cómo puede ser que hayan llegado a ser cómplices, ¿no? Y que se hayan dejado pasar todo lo que pasó, ese aumento de kilos, ¿no? Que fue agregando esa imagen de él teniendo que cada vez juntar más dinero para saldar esa deuda de origen y poder superar, limpiar el nombre de la familia, ¿no? Y ella consintiendo en eso hasta que un punto que ya no quiere seguir más viviendo de hipotecas, ¿no? Bueno, eso era lo que quería aportar. Gracias. Daniel. No, quería tomar un párrafo del relato que para analizar lo que pasó ahí en ese encuentro. Porque él en un momento refiere acerca de, o ella le dice que él quiere hacer una casa con pileta. Y ella le dice que está loco. Porque pensaba en el sí y el no. Es así como que pareciera que hay un sí o hay un no. Es decir, como la historia está marcada por sí o no. No por lo que implica la posibilidad de encontrarse para poder debatir por qué sí y por qué no. Entonces hay unas posiciones totalmente estrictas, digamos, que implican la imposibilidad de encontrarse de otra manera. Entonces, ¿por qué quiere una pileta? No sabemos, porque al final ella le dice que está loco. Es decir, entonces eso no hubo una posibilidad de debatir por qué él quiere una pileta, porque puede ser que él se tenga que comer cualquier cantidad de cosas sin poder hablarlas. Entonces, sin poder hablar, dialogar, encontrarse. Es decir, porque a lo mejor hay un deseo de él, un proyecto de él, que tampoco espera que se le diga que sí o que se le diga que no. No sé, es decir, ¿qué pasa con el debate? ¿Qué pasa con el encuentro? A eso me refiero. Bueno, eso. Guadalupe. Sí, no, por ahí relacionado con eso último que estaban hablando, yo pensaba, bueno, si hay en este pacto una cuestión a ver, ahí está el sí, el no, pero al mismo tiempo la vida transcurre durante 30 años tomando vidas diferentes, digamos, por más que, está bien, vidas que se complementan desde este pacto en relación a no tener que plantearse, como decía Daniel, demasiada negociación en esta diferencia, pero ella toma un estilo de vida diferente que le deja a él tomar el otro, digamos, pero hace maratonismo, come bien, esto, lo otro, y él está trabajando como loco, viajando, ¿no? Como que en algún punto negocian inconscientemente, no tener que discutir esos sí, esos no, pero está en cómo llevan la vida, digamos, Claro. durante 30 años, que no es poco tiempo. Entonces pensaba, bueno, eso de los pactos, digamos, y de lo que no está puesto, salvo cuando se empieza a empezar a poner como sí, no, y digo, bueno, ¿cómo se complejiza eso? Adriana. Está muteada, Adriana. Sí, ahí está. No encontraba dónde tiquear. Bueno, gusto, Daniel, Igualmente. de estar de nuevo en otra presentación de un libro tuyo.
una cosita en relación al libro y que cuando lo empecé a leer dije, es un libro en donde Daniel empezó a hacer conjugar dos estilos, ¿no? El estilo con el que generalmente uno plantea la cuestión de la clínica y el caso clínico, y este estilo literario que cada vez te enriquece más y te veo como mucho más, no sé, crecido en este rubro, se nota. Bueno, y yendo al tema y tomando todo esto que se iba diciendo, ¿no? Parece que por ahí tenemos como líneas que nos han impactado del caso semejantes, ¿no? Porque yo venía pensando en relación con esto que decía Guadalupe, 30 años, y sí, porque yo pensaba, esto fue así tantos años, porque en realidad cada uno era muy funcional para el otro, ¿no? Prendido a estas historias de origen. Terminaban siendo funcional, porque, y por eso me parece que esto duró tantos años hasta que algo se pusiera en cuestión, ¿no? Y sí, me parece un caso hermoso para poder pensar esto del acontecimiento, ¿no? Y de los hechos que se pueden convertir en acontecimentales, ¿no? Claro. Porque a lo mejor, si algo de esto no hubiera ocurrido, es probable que esta gente hubiera terminado sus vidas, no sé de qué manera dramática, la verdad, porque me parece que ella iba cada vez a una muerte de todo lo, porque ella iba tomando este lugar como empobreciéndose en sus intereses originarios, ¿no? Era ingeniera agrónoma, ella abandona todo lo de ella, que después lo recupera, me parece, con el vivero y con esta posibilidad de dar vida, ¿no? Claro. Y sí, y pensaba en esto que traía Daniel, porque también pensaba sí o no, ¿no? Entonces, bueno, nos volvemos de una posición en donde aparentemente estamos todos de acuerdo, cada uno hace su vida y el otro no le cuestiona nada de nada, y no son funcionales porque nos ayuda para poder seguir actuando estas historias del pasado, a este otro que es una confrontación como, Claro. ¿no? Como lo opuesto, ¿no? Y me parece que ahí está el desafío que tiene, por lo menos hasta donde conocemos a esta pareja y a este proyecto analítico de poder gestar algo nuevo. Así como Miriam lo pudo hacer con su vida, a ver si es posible esto en este vínculo de pareja, ¿no? Claro. ¿Puedo dar una vueltita? Porque si no después se me van a ir quedando colgadas cosas, ¿no? A ver, cómplice y socio, decía Cristina. Eso marca un punto crucial. La verdad es que siempre fueron cómplices. Ellos pensaban que eran socios. Pero sucede mucho que, digo, para desidealizar los vínculos de pareja y no tener, por eso me quise poner esa tapa, ¿no? Estos podrían ser, esta pareja podría tener esas expresiones en el rostro en alguna entrevista de la tapa, ¿no? Porque las parejas arman un modo de vivir. Y si le funciona y está fenómeno, ¿qué problema hay? ¿No? El problema es cuando deja de funcionar. Nosotros no nos podemos meter, digamos, con los arreglos que hicieron que la cosa funcione. No sé si me explico, ¿no? Entre ellos funcionaron 30 años, como marcan muchos, es mucho tiempo.
Pero si el uno, ¿no? Vamos al sujeto, si el uno es inestable, el vínculo es mucho más inestable, lo diría de esta manera, el 2 es mucho más inestable que el 1, porque son tantas las variables que intervienen. Se murió la madre de Miriam, pero además de que se murió la madre de Miriam, se descongeló un duelo de los padres de Miriam, y eso empieza a impactar en cadena en todos. Podría no haber pasado eso. Podía haberse muerto la madre de Miriam y el padre decir, yo sigo sin hablar. Es más, refuerzo el compromiso que tuve con tu madre y no hablo. Y a lo mejor nada de esto hubiera pasado, no lo sabemos, es conjetural. Pero esa inestabilidad del campo vincular hace que cualquier elemento azaroso puede romper un equilibrio. Una vez roto el equilibrio, bueno, hay que empezar a armar otro. Interesante lo que plantea Daniel respecto del sí y el no, coincido perfectamente, estoy de acuerdo, pero me parece que hay un punto donde frente a tanto sí, primero tiene que haber un no, quiero decir, tiene que haber un momento de oposición, ¿no? Es como para que después pueda empezar a haber un trabajo, por ahí no lo haya, ¿no? Y se quedan en el sí y el no, como dice Daniel. Mientras están en el sí y el no, hay un pequeño avance, digamos, que puede haber una oposición. Pero todavía no es debate eso, todavía no es trabajo vincular, diría yo. No hay todavía trabajo vincular. Está por verse si va a haberlo, ¿no? Y por eso, digo, lo que decía Guadalupe también, ¿no? 30 años que la cosa más o menos fue funcionando. Bueno, ellos armaron una vida, crecieron económicamente, tuvieron 3 pibes, los pibes están bien, fíjense que los pibes no aparecen en el relato más que como información del analista, como si no hubiera conflictiva en relación a ellos, es una incógnita, no lo sabemos, ¿no? Habría que ver si el hecho de que el mayor se haya ido a vivir solo y los otros lo estén pensando, cómo mueve el estofado ese ahí, digamos, ¿no? Pero no lo sabemos. Y respecto a lo que decía Adriana, sí, me parece que lo de funcional me interesa marcar, ¿no? Vos decís funcional y después decís confrontación. Este es un vínculo en que la confrontación es bienvenida. Porque como decía Adriana también, no sabemos cómo esto terminará, pero muy posiblemente este tipo se muriera y ¿vieron como esos casos donde uno se entera que alguien se murió y qué sé yo, y se murió y listo, y uno no se hubiera enterado de nada de lo que pasaba? Entonces, este no de ella, alguien había preguntado en el chat cuál es el motivo manifiesto de la consulta. El motivo manifiesto de la consulta es que ella dice que no firma nada más, Y él enloquece porque le frena el proyecto. Entonces vienen por primera vez ella a plantear que no quiere más vivir de este modo y él a convencerla de que vuelva a decir que sí, si siempre dijo que sí, ¿no? Ahí viene la primera parte de la consulta. Bueno, por ahora paro acá y seguimos. Y Laura tenía un comentario, no sé si querés compartir tu comentario, Laura, después Marcela y después Virginia. Hola, buenos días. No, yo pensaba, digamos, hacer jugar una segunda vuelta a los actores como para salir del sí y el no, y bueno, hacer un juego, digamos, y ver qué habían sentido ellos en presencia del otro en la sesión, digamos, en la escena respecto de este sí y este no. Eso quería decir. Estaría bueno. Marcela, te toca a vos. No, yo pensaba en la referencia que vos haces, Daniel, en relación al caso,
de que traen inmediatamente la historia de sus vidas, marcadas por duelos, sendos duelos muy importantes. Y me preguntaba el trabajo del duelo, bastante difícil supongo, y bastante diferente, el trabajo de duelo en pareja y el trabajo de duelo en los miembros de la pareja. Me parecía interesante y supongo que, bueno, que a lo mejor podés agregar algo más vos en relación a esto. Sí. No sé, ahí habían pedido Guada y Damián que eran los que habían entendido, ¿puede ser? Perdón, que me perdí. Sí, Damián, ¿querés empezar vos? No sé dónde está Damián. No se te escucha, Damián. Ahí sí. Sí. Ahí está. Se desconecta solo. Me llamó mucho la atención esta última frase que usa Miriam, en de todo lo necesario para que él pudiera desplegarse, en esa invisibilización que parece que hizo Miriam, que de alguna manera fue funcional. Porque en esto de la confusión, cuando de pronto Maxi dice, yo digo, no te entiendo. O sea, hice todo lo que estaba planificado, planeado, organizado entre dos, en esto de la sociedad que ella dice, en contraparte de la complicidad. En esto de vivís en una burbuja. No sé de qué me estás hablando ahora, de que no querés, si, por lo que se entiende dentro del diálogo, Maxi lo que hace es sostenerla dentro de un estatus, nivel económico, está bien que él quiere llegar a mantener, pero ella lo acompaña con eso, de hecho deja sus estudios y se va acomodando. Sí, en esto de el temor a la muerte, que es cuando lo deja Maxi sin palabras, yo quedo sin palabras ahí en eso de, tengo miedo que te mueras. Y ahí ¿Qué te eso fue pasa? como... ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos cuando vas interpretando ese papel? O sea, cuando te encontrás con ese tengo miedo que te mueras, ¿qué te produce? Al principio venía con una cuestión de, pero no entendés, fíjate todo lo que yo hago. Y de pronto ahí, cuando se marca esa parte, es como que se vuelve a uno. Y entonces vos decís, che, ¿dónde está todo el empuje que estoy teniendo si no estoy cuidándome yo tampoco? Y en esto que estoy haciendo, no sé si tampoco estoy cuidando, también estoy cuidando a un otro. Pero es esa cuestión que directamente no tiene palabra, ¿no? Cuando es la muerte. Sí, yo sentí como la discontinuidad, como de ese momento de ilusión del conocerse, que ella, bueno, por ahí yo interpreté como que cuando volví a relatar ese momento, como que esa cosa de ilusión, y después algo que marca como la cuestión, al principio como una cosa muy despectiva, digamos, cuando él habla de los tomatitos, como esa cosa tan despectiva hacia ella, que digo, que hay que soportar, digo, ¿cuánto de eso se habrá soportado en la cotidianidad? Ese modo de referirse a lo distinto de forma despectiva, como pavada, digamos, ¿no? Y después, sí creo que de esa ilusión, creo que la muerte, capaz que por estar atravesada por la muerte de su mamá, o sea, la muerte con lo real de la muerte, que ella plantea, bueno, se puede morir, digamos, si seguimos en esto, me parece que por ahí la muerte como un quiebre, donde no permite que se vuelva como a enganchar en esa cuestión medio ilusoria, y bueno, y por eso el no me parece algo de ese no, de hacerse cargo, como que me parece que como está más siendo dueña de su propia vida, digamos, en términos de individualidad, en algún punto, ¿no? Claro. De fuera de la pareja, como empezar a poner un no fuera de ese acuerdo, de esa sociedad.
Bueno, Y ¿Puedo como decir Mati algo? también, perdón, ¿Puedo dale, decir Dani. algo en relación a esto que están hablando? Un minuto. ¿Sí? Estás muteado, Daniel. Quería plantear un poco la función del analista frente a esto que, bueno, que Daniel lo dijo, se lo dijo a Damián. ¿Qué sentís vos frente a esto que dice Miriam? No sé qué pasó en la sesión, pero sería bueno que esta pregunta que surgió de Daniel se pudiera también ver si se puede interpelar una situación a partir de algo que a Miriam le angustia y que pueda explicitarse y ampliarse y detenerse en función de poder hablar acerca de eso y ver qué se piensa acerca de eso, porque si no queda como no posibilidad de escribirlo a lo que se piensa acerca de eso, como que queda sin saberse, Claro. ¿no? Eso es lo que quería agregar. ¿Continuamos? ¿O vas a responder, Daniel? Un poquito más y después doy otra vuelta. Bueno, Virginia y después Marina y, perdón, Elsa, perdón. No sé, Virginia había pedido la palabra. Sí, sí, Elsa, dale. Bueno, no, yo solamente estaba pensando en todo lo que estaban intercambiando. Un poco me quedé pensando en la imagen de vínculo simbiótico. No sentía cómo en esta pareja no podía pensar en esa definición de vínculo, en esta pareja en particular, me quedé pensando en eso. Pero a mí lo que más también me gustó en esta historia es otro vínculo de pareja que me pareció bello y potenciador, que es el que armó con la hermana, ¿no? Este vínculo fraterno que potenció algunos aspectos de Miriam, me parece, quizás en desmedro de la pareja de alianza, pero me parecía fundamental cómo esta alianza en este par también es potenciadora para elaboración de duelos y para que también puede ayudar a caer otros pactos y develar algunos otros aspectos de la vida de singular y de pareja. Eso quería agregar nomás que me gustó de la historia. Elsa. Sí, ¿qué tal? Bueno, me parece muy interesante todo lo que están comentando, pero bueno, pensaba un poco en esta historia que ellos van relatando, digamos, cuánto de, digamos, de adhesión, como si esta historia tuviese que tener un altar y seguir, digamos, como insistiendo en mantenerla viva, ¿no? ¿Qué posibilidades de construcción de otra manera, digamos, de armar ese entre ellos, digamos, ¿no? Donde, bueno, salirse un poco de esta historia, digamos, tipo altar, que tienen que seguir como haciendo una reverencia y poder armar algo diferente, algo distinto. Por supuesto, bueno, esto es un trabajo que, digamos, en el análisis se va haciendo, ¿no? Pero qué posibilidades también, porque eso marca, digamos, como qué fuerza vital tiene esta pareja, digamos, de poder armar también o construir algo diferente después de 30 años, repitiendo, digamos, cosas que ya están muy desgastadas entre ellos, ¿no? Marina. Sí, yo es como que jugaba un poco mentalmente con el significante hipoteca, ¿no? Y bueno, un poco la etimología o la acepción en inglés es mortgage, que es promesa, muerte y promesa, ¿no? Y en castellano hipo es debajo y refiriéndose a un depósito de cosas guardadas. Entonces digo, bueno, ¿cómo el significante, y justo 30 años de pareja, ¿no? La fuerza que tiene también ese significante,
bueno, tanto personalmente en cada uno de ellos, en esta como hipoteca por estas muertes que no pudieron ser como tramitadas, y también en la pareja, ¿no? Y esta negativa de ella, otra hipoteca no, porque de alguna manera tal vez en este devenir de la vida y la muerte de su madre, ella pudo como saldar esa hipoteca, ¿no? Tal cual. Sí, sí. ¿Puedo? ¿Un cachito? A ver. Trabajo de duelo. Todo un tema, ¿no? Porque el congelamiento de los duelos. Bueno, yo escribí en otro libro que ustedes conocen, que es más de un otro, que a mí no me gusta mucho la idea de pensar en duelo patológico. O sea, para mí hay duelo o no hay duelo. No hay duelo patológico. O sea, lo que llamamos duelo patológico, a mi modo de pensar, es no duelo. No está hecho, no está puesto en circulación el trabajo que va a conducir al deshacimiento del lazo libidinal. Entonces, yo creo que miren, les quiero leer los primeros 5 renglones del capítulo, porque a mí me parece que marcan un poco cómo nos encontramos con una pareja que viene en 2 escenas diferentes y lo complicado que es para ellos encontrarse con eso. Son 6 renglones. Dice: bueno, el atardecer rojizo de un viernes de verano marcaba el comienzo del fin de semana. Miriam terminaba de cerrar el vivero luego de haber cosechado una enorme bolsa de tomates cherries plantados 10 semanas atrás. Esperaba que Maxi pasara a buscarla para iniciar el descanso. Ansiaba mostrarle la cosecha. Cuando su marido tocó la bocina frente al vivero, Miriam advirtió el semblante de fastidio por detrás del parabrisas del auto. Al subir se cruzaron 2 gestos antagónicos: la cara radiante de felicidad de Miriam y el rostro adusto, malhumorado y preocupado de Maxi. Así parecen ser la mayoría de los encuentros, ¿no? ¿Se entiende? Digamos, como que ella viene toda feliz con la bolsita de tomates y el tipo la recibe con una cara de orto monumental, digamos, marcando más que el comienzo del descanso, el comienzo del desencuentro. Entonces, me parece que es una pareja en la que hay una disimetría extraordinaria respecto del proceso de elaboración de los duelos históricos. Y ese es un problema cuando uno se encuentra con un 2, ¿no? Con un vínculo, donde la diferencia es tan enorme respecto de un tema crucial. La muerte de la madre de Miriam desata una posibilidad que la muerte de los padres de Maxi no desatan, ¿no? Es decir, está muy bueno el señalamiento de Marina respecto de la hipoteca, porque es una hipoteca que no se levanta nunca, digamos. A pesar, a ver, Maxi ya había salvado el apellido, salvado el honor, ya tenía más dinero que todo el que el padre había perdido, y sin embargo quería más y más y más. Es interesante lo que decía Daniel respecto de la pileta, porque me parece que, y la función del analista, me parece que una cuestión ahí es cómo el analista va a intentar ahí producir eso que Daniel comentaba, ¿no? Interrogación, poner una cuña entre el sí y el no, plantear por qué, a ver, contanos por qué querés una pileta, ¿no?
¿por qué tu no es tan rotundo? ¿Qué pasó? Quiero decir, como que lo que uno va a intentar hacer es ablandar los discursos para ver si hay alguna posibilidad de elaboración. Por supuesto que en algún momento va a haber que decir cosas fuertes, en algún momento, ¿no? Fíjense qué interesante, él dice, nosotros nos analizamos los dos aunque no se note, ¿no? Aunque no se note. ¿Por qué no se nota? Porque el pacto entre ellos de perpetuación del silencio mortífero no se ve en los análisis individuales. Es pedirle mucho a ese dispositivo que pesque. Yo creo que el análisis de Maxi se va a dinamizar ahora. Digamos, porque él va a llevar este no y va a llevar lo que se está viendo en el análisis. Pero lo que quiero decir es, no es un defecto del dispositivo, es un límite del dispositivo. Nosotros en los análisis de pareja también tenemos límites en el dispositivo. Algunas cosas podemos y otras no podemos. En los análisis individuales, pedirle a esos análisis que pegaran una vuelta por sobre los pactos de este vínculo de pareja era pedirle mucho a ese dispositivo. Era necesario el análisis de pareja, es necesario para que eso se dinamice de otro modo, y creo que va a haber un movimiento en los análisis individuales. En ese sentido retomo lo de Virginia. Yo no sé si diría pareja simbiótica, diría pareja como que armaron un acuerdo demasiado consistente y demasiado estable, ¿no? A lo mejor eso es lo que se percibe como simbiótico, como que, digamos, como que había algo que no se podía entrar en circulación de enigma, no había preguntas sobre el modo en que estaban viviendo, ¿no? En ese sentido, es cierto lo de la hermana que vos apuntás, Virginia, ¿Virginia fue lo? No fue Virginia la que dijo lo de la ¿quién dijo lo de la hermana? ¿Sí? ¿Virginia? Bueno, Sí. lo de la hermana es fundamental porque ahí se ve otra vincularidad y se ve cómo la horizontalidad rompe. Uno supone, es una suposición conjetural la que voy a hacer, ¿no? Que dentro de ese vínculo, qué sé yo, la hermana le debería decir, che, ¿qué pasa con Maxi? No se cuida. Alguien le debería decir algo para que entrara en circulación y empieza a armar un vínculo muy potenciador entre las hermanas. La elaboración del duelo es notable como la caída del secreto, no del secreto, del silencio. La madre había sido destinada a Miriam a Treblinka. Treblinka no era un campo de concentración, Treblinka era un campo de exterminio. Las personas llegaban y solían vivir alrededor de 1 hora en el campo, eran despojadas de sus pertenencias, de sus cabellos, de sus dentaduras, y eran conducidas a las cámaras de gas. O sea, era muerte segura. No hay sobrevivientes de Treblinka porque no era un campo de concentración. Entonces, ella vive de pedo, digamos, o sea, hay una confusión con los vagones, se llevan 3 vagones y el de ella se va para otro lado. Y la idea es que la madre de Miriam nunca pudo salir de ese vagón, ¿no? Ustedes saben que hay una frase de un poeta del Holocausto, que es Paul Celan, que dice... yo salí de Auschwitz. Auschwitz nunca salió de mí. Entonces, me parece que hay algo que operaba ahí como un núcleo muy duro que después, a la muerte de ella, el padre logra pegarle una vuelta y permitir un trabajo de duelo, iniciar un trabajo de duelo que las hermanas hacen hermosamente, diría yo, porque realmente, ¿no? Esa idea de armar un vivero y ponerle el nombre en yiddish de la madre, digamos,
que parece para el que no conoce como un nombre de fantasía, ¿no? Y bueno, lo de la hipoteca, lo último, lo de la hipoteca, que estoy muy de acuerdo respecto de que no sabía esa significación de hipoteca como muerte o como promesa, pero lo que está claro es que él tiene que entrar en un proceso donde se dé cuenta de que hay parte de la hipoteca que ya está saldada y hay una hipoteca que es insaldable, digamos, y es que él no va a poder revivir a la madre, que es lo que en realidad después fue apareciendo en el análisis, como que lo que verdaderamente él quería recuperar es a la madre, que se le murió en el accidente, digamos, ¿no? Bueno, hasta ahí por ahora y seguimos. Sí, Damián, Cecilia, Cormi y Fabio Bozo. Era cortito esto de agregar esto de que cuando dice Maxi de que nada le alcanza, nada es suficiente, pero fisonómicamente y en todas sus actitudes y actividades, alguien que expande continuamente, que abarca, hasta en ese corrimiento de verla, me imaginaba yo en esa imagen mental a ella chiquita, al lado, cortita, finita, y él grande, en esto de abarcar espacio, lugar, mirada, lo cual me llamaba a pensar esto de cómo ella cobra un significado me parece, muy importante esta frase cuando ella dice, ahora digo no, es la primera vez que digo no. Eso es lo que descoloca totalmente a Maxi, porque dice, en este de no entender esto de la confusión. Y ahí hay un giro de él, en esta parte, en donde, y lo asocié con la parte de la descripción del caso, cuando se menciona a las otras personas que se acercaban después a él, una vez que ya estaba siendo profesional, y ahí ella se convierte en parte de esos otros, en donde es una más que se aprovecha. Vos también te aprovechaste de todo lo que yo te di. Y ahí ya deja de ser la par, y la pone en un lugar de una desconocida. Es decir, todo lo que hice en su imaginario, de su real, de lo que él pensaba que ella quería, lo hice por vos, por lo que era lo que vos querías, pero y ahí es el no de ella en donde dice, no sé si era lo que quería, posiblemente sí, pero ahora no lo quiero. Cecilia, ¿anda por ahí? Sí, acá estoy. Hola, buen día a todos. Bueno, la verdad que me está haciendo pensar un montón el caso, tiene como varias aristas. A mí me impactó mucho esto de cuando se pone a circular la palabra, ¿no? Dentro de la historia familiar de Miriam, y de alguna manera cómo eso va generando nuevas inscripciones en ella y la posibilidad también de poner a circular la palabra dentro del vínculo, porque me parece que este no de ella, digamos, está como muy cargado de significado, ¿no? Y pensaba también cómo ella lo puede empezar a ver a él, ¿no? En otros aspectos, cuando plantea que está loco, ¿no? De alguna manera. Y como si en ella también se hubiese saldado algo. Cuando ella, anoté por acá estas deudas interminables, me parece que hay algo de esto que se pone a circular en la familia de ella que cierra alguna deuda y tiene como un acto reparatorio en ella, ¿no? Ella se puede reposicionar subjetivamente de otra manera. Pensaba también la metáfora del tren, como que ella de alguna manera se baja de este tren con él, ¿no? Me parece que hay algo donde ella se baja del tren o se quiere cambiar de vagón. Bueno, un poco eso. Fabio. Sí, a mí me resonaba un poco esto de los tomates, ¿no? Cuando Daniel volvés a retomar esto del comienzo del capítulo, yo no le he leído el libro todavía, pero ese contraste. Y me hizo pensar en que a veces esto de
que para que acontezca algo diferente, el valor que tiene el azar, ¿no? Que a veces quizá hay que irse para el lado de los tomates sin saber a dónde va a llevar eso, y produce otra cosa, ¿no? Como esto también de los vagones. Hay un desvío que abre otra posibilidad, algo que rompe con lo que hay, y pensaba que también un relato como una construcción de lo que se escucha, lo pienso sobre todo por el proceso de escritura que decías al comienzo. Invita a eso también, qué escucha uno ahí en un análisis y hacia dónde lleva, y eso también es parte de un trabajo, pero donde se juega algo del azar también. Claro. Sí, y de la elección, ¿no? Porque está claro que escribir es hacer un recorte de un caso donde uno va a privilegiar ciertas cosas y va a dejar afuera otras, ¿no? A mí el contraste entre la bolsa de tomates y la bolsa de comercio me pareció hermoso para escribir y narrar, una oportunidad narrativa sobre lo que estaba pasando con el caso, ¿no? En ese sentido también es cierto lo del desvío, ¿no? Siempre es bienvenido el desvío, digamos, ¿no? Porque cuando todo queda ahí demasiado, ¿no? Demasiado recto, demasiado sin sinuosidades, se empieza a apagar. Yo no sé si ella efectivamente aprovechaba, como decía él, marcaba Damián, el asunto del aprovechamiento. Es interesante, ¿no? Porque esa es la hipótesis de él. Él construye un otro paranoicamente, todo el tiempo es alguien que lo quiere expoliar de algo. Pero ella estaba más identificada con la austeridad del padre, ¿no? Ella no es una de esas mujeres que, no sé, como el marido ganaba un montón de guita, entonces iba y se compraba grandes cosas, y no me explico, ¿no? Como ella seguía siendo una muchacha, digamos, muy tranquila con eso, estaba identificada con la austeridad del padre. El padre decía, después de lo que yo viví, tener mi casa y mi negocito, para mí está todo bien. No quería más el padre. Y ella está identificada con eso, si bien eso no sirve para frenarlo a él, sino como, bueno, la sensación es como, hace tu vida que yo hago la mía, y estamos juntos en el medio, armamos familia, ¿no? Pero en algún momento eso cruje, el vínculo cruje, lo marcaba antes Ana, que yo usaba esa metodología, ese significante, ¿no? Me parece que el crujido es porque lo que hasta ahí cerraba dejó de cerrar. Y porque la sintomatología crecía. No era tampoco una sintomatología estable, digamos. Cuando él se hace el bypass gástrico y baja 30 kilos, ustedes imagínense lo que era este hombre, que si ahora con 30 kilos menos, yo no tenía dónde sentarlo, digamos, ¿no? Pero él tiene que seguir bajando, es decir, el bypass gástrico quedó inhabilitado, ¿se entiende? O sea, como Maradona, ¿se acuerdan de Maradona que se hizo un bypass gástrico y bajó muchísimo de peso y después empezó a aumentar de vuelta, como que reventó el bypass gástrico, digamos, ya no estaba. Y este tipo iba o va, no lo sé, camino a una muerte ligada a esa obesidad hipermórbida que tiene, ¿no? A mí me parece que el análisis, la consulta es muy oportuna porque eso que decía Cecilia permite que empiece a circular una palabra ahí, que empiecen a encontrarse con ello y que empiecen a ver, se verá qué pueden hacer. No parece una pareja, digamos, cuando ella dice si no me separo, es como, digamos, una advertencia, pero no pareciera una pareja que estuviera a punto de separarse, ¿no? Sí parece una pareja en conflicto serio, digamos, y con ganas de ver de qué forma. Es muy fuerte atenderlos, porque
fuerza que tiene la historia en esta pareja y cómo remiten permanentemente a los personajes de la historia, cosa que no pasa, insisto, en muchas parejas, es muy impresionante, pero al mismo tiempo la sensación que uno tiene, y yo creo que eso es efecto de los análisis individuales, escuchan, se puede trabajar, no rebotan, sino que aprecian, digamos, la posibilidad de poder hablar de lo que les está pasando. Alicia quiere hablar. A raíz de esto que trajeron de la escritura que trajo Fabio y lo que vos dices, que también para escribir uno hace un recorte, ¿no? Y hablando de esto de la afectación, me gustaría preguntarte para la clínica y para el analista, ¿cuál es la afectación de la escritura? ¿Y cuál es la afectación al revés, digamos, del escritor en la clínica? ¿Me explico, Daniel? Oh, justo suena un timbre. Esa sería porque estamos aunando las dos cosas acá. La presentación de un libro que tiene relatos clínicos de suma valía. Entonces, ¿cómo es la afectación ahí, si la hay, y recíprocamente, ¿no? Bueno, vos sabés que Freud era muy lector de poesía, digamos, y la poética en los análisis no es un tema menor, ¿no? Esto, digamos, yo rescataría ahí esta idea del trabajo con el significante que hace Lacan, ¿no? Que por momentos se volvió demasiado insoportable para muchos, digamos, ¿no? Para mí entre ellos, la búsqueda del repiqueteo del significante. Pero sí hay algo en las palabras, en el modo en que es armada por ejemplo, cómo en las intervenciones, en los modos de decir, existe una poética, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, qué contraste, ¿no? La bolsa de tomates y la bolsa de comercio. Hay una poética en ese modo de decir, ¿no? Hay una anécdota que yo siempre, por ahí ya se las conté porque la cuento muchas veces porque me encanta, que es de Pillon Rivière, contada por Ulloa, que una vez entra un paciente a la sala de espera y cuando Pillon abre la puerta para recibir al paciente, Ulloa estaba ahí porque le hacía las veces de secretario en una época, ¿no? Por eso la recta. El paciente vomita, ¿no? Cuando Pillon lo invita a pasar, el tipo vomita. Pero vomita mal, digamos, o sea. Y lo que cuenta Ulloa es que Pillon se acerca, lo palmea en el hombro y le dice, bueno hombre, cuántas cosas que tenía guardadas para contarme, pase, pase. Es decir, Pillon no se preocupa ahí de cómo le quedó la alfombra, digamos, pero hay una poética en esa anécdota también, ¿no? Yo creo que la pregunta que vos haces, Alicia, a mí me parece que la escritura del caso clínico arma otro caso clínico. Uno se encuentra en la escritura de una historia con elementos en los que no había pensado antes ni durante, ¿no? Porque la escritura tiene esa, digamos, esa metodología. Quiero decir, uno empieza a escribir y la verdad es que no sabe a dónde va a ir a parar. Pensemos en un cuento, en una novela, digamos, no sé, uno empieza a escribir un personaje y de pronto
eso que se dice que parece medio mágico, yo les juro que es verdad, digamos. Los personajes se escriben solos, es decir, uno empieza a escribir un personaje y de pronto empieza a encontrar que ese personaje pide un tipo de narrativa que uno no la tenía antes en la cabeza. En los análisis, en la escritura de los casos clínicos, uno va descubriendo, porque esos son personajes de la realidad, serían, ¿no? Uno va descubriendo aspectos que no se había dado cuenta de ellos y de uno mismo en el proceso de escritura. Así que para mí la relación entre escritura y literatura, entre psicoanálisis y literatura es muy... Tenemos un grupo del que participo, fui invitado, pues yo no estoy en la escuela de psicoterapia, pero fui invitado, un grupo que se llama Psicoanálisis y Letras, que hacemos actividades más o menos permanentemente, donde la relación entre los modos de funcionamiento de trabajo y la narrativa y la poética entran en una relación muy importante. Bueno, ya estamos casi perdón. ¿Puedo hablar? Sí, habla Dani. Estábamos hablando de que estábamos casi al final y bueno, poder ir como cerrando, ¿no? Pero sí, Lo que me quería como seguir pensando en la función del analista y en la función de la escritura, porque ayuda a pensar la función del analista, es decir, sus intervenciones, todo lo que implica eso. Y de pronto también es como a lo mejor parezco insistidor en el sentido de cuando Maxi dice que él va a análisis pero no se nota. Entonces, que es un buen interrogante de nuevo, plantear, ¿por qué vos planteás que no se nota? Claro. Porque de alguna manera, hablando de lo que vos decías, Daniel, de la cuña, que hace, que es como algo que entra, que él mismo lo refiere, pero a lo mejor hay que atreverse a pensarlo, ¿por qué no se notará? Es decir, pero eso va cambiando también, puede ir cambiando la perspectiva del trabajo a partir de que se puedan revisar los propios pensamientos. ¿Por qué no se nota? ¿No? Y que es muy importante, si no se nota, algo debe estar pasando. Puede estar pasándole algo al análisis y se puede interrogar acerca de qué le pasa a él en su tratamiento o de qué se trata. Entonces, estoy de acuerdo totalmente, sí. Es como el lugar del analista me parece que es muy importante, es decir, es muy trascendente para la vida del trabajo analítico, ¿no? Bueno, eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Daniel, en la línea de interrumpir un discurso, digamos, en ciertos momentos donde aparezcan este tipo de... Sí, acuerdo plenamente. A eso llamé meter una cuña, ¿no? Como, ¿y por qué? ¿No? Esa pregunta, ¿y por qué decís esto? ¿Cómo? ¿No? Sí, acuerdo. Alfredo. Sí, quería articular esto que decía Daniel y que continúa diciendo el otro Daniel Guaybro. Siguiendo con esto de la escritura y la conexión, la articulación literatura, psicoanálisis, porque el lugar del analista y la función del analista, esas preguntas tan pertinentes que decía Daniel, ¿por qué no lo toca el análisis personal? Porque, es decir, el analista está habilitado a hacer esas preguntas desde su función porque el analista lee en lo que escucha. Me parece que eso es como una puntuación que quiero hacer, porque ¿por qué el analista puede preguntar eso que
si no lo preguntas, sigue de largo, porque en lo que escuche el analista lee, ¿no? Digo, para aportar a lo que es nuestra función, ¿no? Correcto, sí, de acuerdo plenamente, sí, sí. Sí, es una lectura, está bien, me gustó porque es la articulación entre leer y escuchar, ¿no? Estoy de acuerdo plenamente, sí. Quizás continúe en la metáfora del mármol y el David, ¿no? Porque hay como Entonces, sí. esto que dice escuchar en la lectura, me parece que viene por ese lado. Uno va viendo algo que después va a tener su... Y además está bien tu asociación, Alicia, porque la del Moisés es una metáfora bien freudiana, ¿no? ¿Se acuerdan que Freud decía vía del pore y vía del levare, ¿no? Él decía, no es como la pintura de poner sobre un lienzo, sino es per vía del levare, es como en la escultura, sacar el sobrante, ¿no? Si bien yo creo que es per vía de porre y por vía de levare, digamos, me parece que son las dos las que están en el análisis, no una de ellas, ¿no? Bueno, ¿quieren que vayamos cerrando? Ana, no sé si querés comentar algo o directamente vamos a los agradecimientos. Sí, me pareció, bueno, lo interesante de escuchar tantas voces es que uno va ratificando y rectificando ideas, hipótesis. Me parece que eso es como lo sabroso de estos encuentros, ¿no? No me gusta cerrar, porque irse, digamos, con estas cosas picando en la cabeza, seguramente que nos ayudan a que nuestras ideas y nuestros pensamientos también puedan participar de un acontecimiento, ¿no? Como que den nuevos frutos, nuevas ideas, nuevas conjeturas. Sí, quería decir también algo que al principio se me pasó, y es, bueno, agradecerle al grupo docente de pareja, quizás la colaboración en pensar todo esto que pudimos trabajar hoy y que nos sirvió mucho también para poner sobre la mesa nuestra clínica y intercambiar ideas, intercambiar conceptos. Hay veces ponernos de acuerdo y hay veces que no. Y me parecen buenas esas veces que no, porque son el motor para seguir pensando, ¿no? Así que bueno, agradezco a todos, a la comisión científica, muy bien organizado el evento, le pusieron mucha polenta, y eso me parece bueno porque en estos momentos en que todos estamos inmersos en una situación muy dolorosa, como es la tragedia de la pandemia, el sentirnos que podemos seguir pensando, que el psicoanálisis nos ayuda a siempre encontrar algo nuevo, tanto para los pacientes como para nosotros, los analistas, y seguir conectados a la vida, me parece que es lo mejor que puede pasarnos en estos momentos de tristeza, ¿no? Sí. Por supuesto, Daniel, te agradecemos muchísimo digamos, este derecho de que podamos inaugurar este nuevo libro tuyo en Córdoba, y te deseamos los mejores de los éxitos, y bueno, seguramente que el próximo libro también seremos anfitriones. Sí, la verdad que
Bueno, yo les quiero agradecer mucho a ustedes por el espacio, por darme el lugar y por el intercambio que siempre es riquísimo, siempre es riquísimo. Yo lo decía ayer en la presentación y los agradecimientos que también nombré a la Asociación de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de Córdoba, porque siempre el intercambio con ustedes no me deja igual que antes de haberlo tenido. Así que el agradecimiento es mío y además me dieron la oportunidad de por primera vez, digamos, de agarrar un capítulo del libro y ponerlo a trabajar, digamos que eso es muy hermoso. Así que las gracias son mías, digamos, hacia ustedes. De paso les digo algo, si tienen ganas, me acabo de dar cuenta de algo. El viernes que viene yo voy a presentar el libro en la Universidad de la Aconcagua, en Mendoza, y se va a trabajar este mismo capítulo, pero lo van a discutir una psicoanalista, que es Silvia Muslera, y una colega, que no recuerdo el nombre en este momento, que es sistémica. Entonces, la idea es escuchar ahí cómo piensan un mismo caso clínico desde el psicoanálisis y desde la teoría sistémica. Y como es este mismo caso, me pareció que por ahí a algunos podía interesarles participar de eso. En todo caso, yo después, cuando tenga el dato, se lo mando a Jacqueline y bueno. Ya está la invitación, ya está la invitación y que se va a hacer el lunes o hoy, me parece, ya se empieza a publicar esa invitación al resto. Perfecto. Bueno, una cosita antes que se vayan todos. El libro de Daniel lo pueden encontrar acá en Córdoba, en la librería El Espejo. Hay algunos ejemplares, así que el que no lo tiene, se lo recomiendo ampliamente. Bueno, muchísimas gracias. Desde Secretaría Científica le agradecemos a todos, por supuesto a Daniel, por haber elegido también nuestra asociación para presentar su libro aquí en Córdoba, a Ana, por supuesto, por su trabajo, por la presentación impecable que ha hecho, a los docentes del equipo de pareja, por estar aquí y enriquecer el debate con sus aportes, a Damián y a Guadalupe, por ponerle la voz, el cuerpo a esta pareja, y bueno, a todos en general, a todos los participantes, les agradecemos y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en otra oportunidad para seguir con estos intercambios. Así que los liberamos, que puedan disfrutar del sábado. Muchísimas gracias. Aplausos para todos. Bueno, muchas gracias. Realmente muy, muy bueno todo, realmente. Nos veremos prontamente. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Ah, donde tenés la